Recuerda que estás en De Frente a la Biblia. Todos los sábados a partir de las 8 de la noche estaremos en un espacio de 30 minutos aproximadamente, dando respuesta a las preguntas y a los interrogantes más interesantes que hay acerca de las Sagradas Escrituras. Bueno, tenemos algunas preguntas más de nuestro amigo Joel Camilo Tique. Joel Camilo Tique nos está preguntando cómo fueron salvos los hombres en la antigüedad, es decir, antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo los hombres eran salvos? Gracias, Joel, por tu pregunta. Es una pregunta muy especial y creo que más de uno siempre se hace esa pregunta. ¿Cómo hicieron las personas para salvarse antes de que Cristo viniera? Porque sí, realmente la Biblia dice en Juan 3:16 que Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero cuando Él vino fue hace 2000 años. Y pasaron 4000 años desde Génesis hasta Cristo. Entonces, ¿qué pasó con los 4000 años de tiempo con todas las personas que nacieron y murieron sin conocer a Jesús? Esta es la pregunta que nos está haciendo desde Mosquera nuestro hermano Joel Camilo Tique. ¿Cómo eran salvos los hombres en la antigüedad antes de Cristo? Bueno, hay algo muy interesante aquí, muy importante que hay que anotar, y es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo hace una introducción muy maravillosa y muy hermosa acerca de la capacidad de Dios para revelarse a la humanidad desde el principio. Dios siempre se reveló a los hombres. De hecho, Génesis fue escrito en la inspiración divina desde el mismo principio de la fundación y de la creación del hombre. Adán, siendo el primer hombre creado junto con su esposa Eva, esta pareja conocieron a Dios desde el principio. Esta pareja conoció a Dios desde el mismo instante en el que fueron creados y tenían conciencia de un creador, tenían conciencia de un ser supremo que los guiaba, que los guardaba. Pero ya conocemos toda la historia, la triste historia de que pecaron, comieron del fruto prohibido, pero de la misma forma en Génesis capítulo 3, verso 15, aparece lo que mencionábamos el sábado anterior, el protoevangelio. Y entonces el mismo Señor les hace la promesa de la redención, hace un sacrificio, toma un cordero, lo sacrifica y con este cordero sacrificado hace unas vestiduras, los viste y entonces les dice que vendrá la simiente de la mujer que nacerá, hablando de Jesús, lógicamente, que vendría a manifestarse 4000 años después y que Él le pisaría la cabeza a la serpiente, es decir, que destruiría al enemigo para siempre. Entonces, aquí lo particular es que la humanidad siempre conoció, Joel, para ti esta respuesta, mi hermano, la humanidad siempre conoció que había un Salvador. Y fue tan tremendo esto que la Escritura pasó de generación tras generación hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. La Escritura pasó y toda la humanidad siempre supo, porque recordemos que Adán y Eva fueron los padres de todo el mundo. Ellos transmitieron el conocimiento del Creador, transmitieron el conocimiento de la redención, de la promesa a toda la humanidad. Pero pasaron los años y el pecado, la maldad siguió creciendo. Y entonces Romanos capítulo 2 dice que los hombres prefirieron dar culto, es decir, servir a las criaturas antes que el Creador. Y entonces se desviaron detrás de la hechicería, se desviaron detrás de la idolatría, se desviaron detrás del animismo, de la filosofía y de la sabiduría humana y se apartaron de Cristo. Entonces Dios siempre les dio concepto a ellos para que fueran capaces de entender la salvación. Sin embargo, la mayoría no fue capaz. Es por esto que Dios entonces escoge a un pueblo. Antes de que fuera pueblo, lo escoge y lo llama Israel. Y a este pueblo como ejemplo les entrega la ley para que ellos fueran, digamos, la muestra a la humanidad de cómo Dios quiere tratar con el hombre. Sin embargo, antes de que la ley existiera, Adán, el mismo Abel, que fue asesinado por Caín, ellos no conocieron a Jesús.
¿O sí? ¿Ya? No, ¿verdad? Ellos no conocieron a Jesús. Adán no conoció a Jesús. Abel no conoció a Jesús. Sin embargo, Hebreos capítulo 11 dice que alcanzaron buen testimonio. Y el testimonio de la fe. Porque ellos, antes de que la ley existiera, antes de que Jesús viniera, tenían fe de que podían ser salvos en el momento en el que el Redentor se manifestara. Por eso Job, que es el libro de la Biblia más antiguo escrito, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y en el polvo él se levantará. Entonces Job no conocía a Jesús, pero sí sabía que existía. Y ellos, todos ellos, dice Hebreos capítulo 11, todos ellos, inclusive Abraham, todos ellos murieron creyendo en la promesa, pero sin verla. Solamente la saludaban y la veían esperando que sucediera, pero no pasó. Ellos simplemente murieron creyendo que verían al Redentor. Así pues, Joel, en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que en su muerte Él desciende a las profundidades o a las partes más bajas de la tierra. Él desciende a las profundidades y entonces le predica a todos los espíritus encarcelados, refiriéndose a los hombres que murieron creyendo en el Redentor, pero que no lo habían conocido. Él tuvo que ir a ese lugar, y otro día hablaremos al respecto. Ese lugar en el centro de la tierra se llama el seno de Abraham. Él tuvo que ir al seno de Abraham, predicarles a ellos, como decir: miren muchachos, ustedes creyeran en el Redentor, yo soy el Redentor, yo soy Jesús. Entonces esa presentación hizo que ellos creyeran en Jesús, y en su resurrección dice la Biblia que Él se los llevó a todos, resucitaron con ellos. Él resucitó con todos ellos al tercer día, y el seno de Abraham quedó vacío. ¿Cómo así que Jesús resucitó con todas las personas que estaban en el seno de Abraham? Sí, es lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 53, si no estoy mal. Mateo 27, 53, si la memoria no me falla, dice que el día de la resurrección de Cristo, muchos sepulcros fueron abiertos y se levantaron los santos que habían dormido también, y fueron vistos por muchas personas en la ciudad. Estoy parafraseando el versículo, pero sí, es Mateo 27, 53. Perfecto. Entonces, esa palabra da muestra de que las personas que murieron antes de Jesús, sin conocerlo, aún sin tener la ley, se salvaron solamente por la fe. Porque la ley no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley, lo que salva es la fe en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos hoy la oportunidad de ser salvos si solamente podemos creer en Cristo Jesús. Joel, tu pregunta que vino después acerca del dispensacionalismo, si eso tenía que ver, pues no tiene que ver. El dispensacionalismo no tiene nada que ver si fue antes, después o a la mitad. Desde el principio del mundo hasta el final, la salvación de los hombres siempre será solamente y de manera exclusiva por la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bueno, llevamos 21 minutos de transmisión en vivo esta noche. A todos los amigos que están llegando, Kendis Morales, un abrazo. Sí, también me alegra mucho y me da gozo saber de ti, mi hermana. Hace algunos años que no te veo. Saludos a la familia, a los niños, a nuestro hermano Mariano Maestre González también, que nos está contactando desde Medellín, Colombia. Qué bendición.